106.5. Son las 6:59 minutos. 6:59 minutos. Entonces, señores, buenos días. Buenos días, pues en este miércoles 14 de julio, pues Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En el día de hoy solo voy a anunciar dos temas porque a veces se me quedan temas que he previamente anunciado por razones de tiempo. Entonces voy a anunciar solo dos temas para tratarlos en el día de hoy. Y empiezo por esta pregunta. ¿Y qué hacemos con la deficiencia de las sedes? Y empiezo por ahí porque he querido tratar ese tema desde hace varios días y no lo he podido hacer. Y empiezo por ahí porque si todos los días nos quedamos en el circo, entonces los problemas del país, los que realmente afectan a la mayoría de la gente, pues siguen intactos, prácticamente ignorados. Y ese es uno muy grave. Y desde luego que hablo del operativo Seguir Trancando, la crónica de una prisión decidida con antelación. Y ahí haré algunas revelaciones importantes. Algunas cosas que no se ven, que están en este proceso. Entonces, señores, pues saludé a todo el equipo del Sol, a toda la audiencia de Sol y la de Telefuturo y a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Entro en materia inmediatamente con el tema del subsidio eléctrico porque hace algunas semanas se difundió un disparate, una mentira por parte de las autoridades en lo que tiene que ver con el presupuesto complementario, que los periódicos, sin embargo, las reprodujeron sin ningún tipo de análisis. Entonces, hoy vamos a demostrar qué es lo que está ocurriendo realmente y la gravedad de ese asunto. Cuando se está discutiendo el presupuesto complementario, entonces, ahí las autoridades se atrevieron a decir que aún con el aumento de los montos destinados al subsidio, las transferencias y la asunción de deuda del sector eléctrico será inferior al ejecutado en el 2020. Una gran mentira. Una gran mentira esa de que el monto del subsidio será inferior al del 2020. Otra gran mentira, la de la asunción de deuda del sector eléctrico. Cuando estamos hablando de el déficit de las cobranzas, el déficit en el flujo de caja de las EDES, eso no incluye las deudas anteriores. Eso no incluye las deudas de las anteriores, es decir, ahí en el 2021 no hay deuda del año 2020. No las hay por dos razones. Porque si las hubiera, se asumen a través del Ministerio de Finanzas. Y porque las hubo y antes de la transición hubo una operación de saldo de esa deuda. Es decir, cuando estamos hablando del déficit en el sector eléctrico, estamos hablando del déficit en el flujo de caja de este año. Básicamente, ellos están hablando de asunción de deuda que no asumen, sino que se asume por otro mecanismo, y están hablando
de que aún con todo eso, supuestamente, el subsidio va a ser menor en el 2020 que en el 2021. Entonces, eso es una mentira, eso es un disparate. ¿Por qué? Porque el subsidio en el año 2020 fue de 850 millones de dólares. En el año 2020 fue de 850 millones de dólares. El déficit de caja en el 2021, ya anda, y ahora con lo del presupuesto complementario, ¿ustedes saben cuánto anda? En 1.050 millones de dólares. Entonces, es una mentira decir que 850 millones de dólares en el subsidio del 2020 son menores que 1.100 en el subsidio del 2021. Es una mentira. Ahora, ¿qué han hecho? Como no se puede ocultar la deficiencia del sector, desde marzo la CDEE no publica las estadísticas del sector. Ha dejado de publicarlas. ¿Por qué? Porque esas estadísticas reflejan cosas totalmente contrarias a lo que viven pregonando. Y hay administradores que se han atrevido ellos mismos a hacer sus propias estadísticas totalmente falsas sobre la situación del sector eléctrico. Ayer hacía un resumen que lo puedo repetir. Para que sepamos de qué es que estamos hablando. De lo que estamos hablando es de que en 2020, 33,000 millones de pesos para el subsidio eléctrico. 2021, 59,000 millones para el subsidio eléctrico. 59,000 millones por la deficiencia de las sedes. 59,000 millones por la deficiencia de las sedes. Va a ser el subsidio eléctrico del 2021. Otro engaño que está planteado en ese informe, otra mentira, otra falsedad que está planteada en ese informe. ¿Cuál es? Que supuestamente la razón por la que ha crecido ese subsidio, que supuestamente es por los precios internacionales del petróleo. Cosa que se le pueden explicar a gente que no conozca cuál es la situación de la industria eléctrica en la República Dominicana. ¿Cuál es la situación de la industria eléctrica en la República Dominicana? Que en estos momentos apenas un 10% de la generación eléctrica es a partir de derivados del petróleo. Apenas un 10%. ¿Por qué? Porque este gobierno recibió un parque eléctrico que se había transformado de derivados de petróleo a gas natural. Por lo tanto, el impacto en los precios internacionales del petróleo es prácticamente insignificante en lo que tiene que ver con el crecimiento de ese barril sin fondo, de esa deuda, de todo eso que representa 26,000 millones de pesos adicionales que se van a pagar en déficit. Todo eso suma más. Es decir, lo que se ha perdido este año en la deficiencia del sector suma más que todos los supuestos fraudes que se están conociendo en la justicia. Lo que se ha perdido ahí y lo que se seguirá perdiendo. Entonces, ¿qué se prometió? Se prometió a partir del 16 de agosto que en 60 días se iba a hacer la licitación técnica de Punta Catalina para las auditorías de Punta Catalina. Vamos por más de 10 meses, no se ha hecho. Eso no se ha hecho, no se ha cumplido con eso. Pero todavía no hay un informe de qué fue lo que ocurrió con la falla que se produjo en Punta Catalina. Todavía no hay un informe sobre eso.
Todavía no hay un informe sobre eso, pero ahí están esos números que el que lo quiera, pues, verificar puede hacerlo. Hay un artículo bastante amplio sobre esta situación que lo escribe Bernardo Castellano. Y dice que los funcionarios del actual gobierno quieren vender la falsa idea y la percepción de que el subsidio eléctrico en el 2021 es inferior al subsidio del 2020 y del 2019. Ya expliqué eso. Entonces, con relación a la mentira de que, miren, ellos están hablando de porque la mayor prueba de que lo que están es ocultando su incapacidad para manejar el sector, que eso es lo que están ocultando, es que ellos ponen falsas excusas. La del petróleo, falsa excusa. Pero dicen, miren, es que ahí también está la asunción de deudas anteriores. Falsa excusa. Eso lo demuestra aquí. Dice en lo siguiente. En el 2019, explica Bernardo Castellano, el Ministerio de Hacienda asumió las deudas vencidas que tenían la distribuidora con los generadores y otras deudas con suplidores varios. Pues los intereses que generaban esos pasivos eran muy altos. Se realizó una reingeniería financiera, la cual fue explicada por el entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, quien afirmó. El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, explicó este lunes que la deuda del sector eléctrico nacional excede los 13,000 millones de dólares del total de la deuda pública que a septiembre del presente año se encontraba en 34,227,8 millones de dólares. Ante las críticas por la modificación del presupuesto del 2019 y las deudas de la sede que allí se contemplan, Guerrero aseguró que no se trata de deudas nuevas, sino de un pasivo que se ha ido acumulando durante el año y explicó las razones. Pero lo que deja claro esto es que el déficit que han experimentado la sede de hace 10 meses no incluye deudas anteriores, porque esas deudas habían sido saldadas. Todo lo que se ha acumulado y lo que se está pagando, señores, estamos hablando de tirar a un barril sin fondo 26,000 millones de pesos más este año. 26,000 más. De 33,000 a 59,000. A 59,000. Entonces, si eso no es un hecho sumamente grave y no hay solución a la vista, no hay la menor, expectativas de que esa situación vaya a mejorar en lo inmediato. No la hay. Por el contrario, eso es a empeorar, porque las cobranzas se han caído. Las cobranzas en todas han disminuido. El déficit de cada una de ellas ha aumentado. Y ya lo hemos demostrado en otras estadísticas que hemos ofrecido. De cada una de ellas, el déficit ha aumentado. Entonces, ahí hay una situación que plantea unos desafíos que ojalá se asuman, porque a la hora de plantear reajuste, el principal reajuste que tenemos que hacer es ese. ¿Y cómo va a ser que nosotros estamos perdiendo 59,000 millones de pesos este año en las sedes, buscando falsas excusas? Con falsas excusas para engañar a la opinión pública. Entonces, es ahí un tema que hay que prestarle atención. Vámonos inmediatamente al tema de el operativo Seguir Trancando y a la crónica de una coerción ya decidida con antelación.
Recuérdese que quien que quien impide la salida de Jan Alain por el Aeropuerto Internacional de las Américas sin tener ningún impedimento es el DNI. Es decir, que el gobierno se metió directo en eso. Es el DNI que fue que impidió la salida de Jan Alain. Y ahí se aceleró todo este proceso. Hay una pregunta que muchas personas se hacen, es si ante este tipo de acusaciones vale la pena que los abogados se empapen de los expedientes y puedan presentar sus alegatos ante el que está conociendo la coerción, si eso vale la pena. Porque hay gente que entiende que lo que debería hacer el PLD en lo adelante es que cuando vaya una persona a conocerle medida de coerción, que esa persona deposite su presupuesto y que no constituya abogado porque sabe que ha llegado a un matadero. Ha llegado a un matadero donde lo que tiene que ver con el derecho no se va a tomar en cuenta. Y que haga eso. Yo creo que siempre hay que alegar y que hay que argumentar que la razón termina prevaleciendo y los tiempos van pasando y lo que se ha hecho mal hecho se evidencia como mal hecho. Si no, pregúntenle a Sergio Moro. Pregúntenle a Sergio Moro en Brasil lo que ha pasado. Pregúntenle a Garzón lo que le pasó en España. Por ninguno de los dos se da 2 centavos digamos, en valor de la calidad de su actuación jurídica. Y esa gente se hicieron famosísimas en la forma en la que actuaron, pero después terminó prevaleciendo la verdad. Y entonces yo creo que el argumento nunca debe faltar. Nunca debe faltar. Es decir, el usted defenderse, explicar eso nunca debe faltar. No importa. No importa. Que bueno, que se sabe que esta magistrada que coordina los juzgados de atención permanente está ahí puesta para eso. Ella está para eso. Incluso ella no sortea estos casos, se queda con ellos, los maneja y entonces a la hora de la hora no tiene contemplaciones al repartir penas anticipadas. Que no tiene contemplaciones. Una de las revelaciones que vamos a hacer es la relatividad de algunas cosas. Es la relatividad de algunas cosas. Pero mi óptica de análisis es más del punto de vista político que jurídico. Lo jurídico yo lo dejo en otras manos. Y entonces vamos a poner en visión de la gente una serie de cosas que hay que tomarla en cuenta a la hora de valorar lo que allí ha ocurrido. ¿Qué pasa con este operativo, el operativo Seguir Trancando? Es parte de la cadena de operativos que se llevan a cabo con la finalidad de tratar de sepultar al Partido de la Liberación Dominicana, de tratar de que el Partido de la Liberación Dominicana pues no tenga posibilidad de recomponerse. Y ya vemos que eso no da resultados, que si se recompone o no, no será por eso. No será por eso, porque a la hora de valorar los problemas que está padeciendo actualmente, la gente entiende apenas un 2.6 la atribuye, de los encuestados, la atribuye a la supuesta corrupción del gobierno del PLD. Apenas un 2.6%. Y, sin embargo, más de un 45% consideran que sus problemas son originados por
un gobierno que tiene apenas 10 meses, más el 20% que opina que por la pandemia del COVID-19, pero apenas 2.6 cree que por eso. Es decir, que eso no creo que esté dando los resultados que se esperan, pero mucho menos en este caso. Señores, este caso le hace más daño al gobierno del presidente Abinader que a nadie. Le hace más daño al gobierno del presidente Abinader que a la administración de Danilo Medina. Porque si un caso donde se manejó en forma sesgada de cara a la opinión pública, fue este. Y por lo que ustedes ven, que la inmensa mayoría de muchos cuestionamientos que hay en las redes sociales no están dirigidos al PLD. No están dirigidos al PLD. Es decir, que los fundazos por este expediente, todo lo que pueda repartir en imagen negativa, se va más hacia el gobierno que hacia el PLD. Por la razón que todo el mundo conoce. La razón que todo el mundo conoce. Entonces, vámonos a ver lo que estableció la magistrada. Ella dice que ¿por qué Jean Alain le mereció una condena anticipada de 18 meses en un caso donde no se le ha podido, identificar ningún tipo penal a él de manera directa? ¿Por qué una condena anticipada de 18 meses? Bueno, por una posibilidad, por una suposición. ¿Cuál es la suposición? Que la posición de mando que se desprenda de la función pública que ejerció, es decir, él, que todo el mundo sabe cuál es su situación en el Ministerio Público actual, que los procuradores que eran sus compañeros hoy son sus peores enemigos y los que lo quieren hundir. Entonces, que supuestamente él tiene que la influencia que él pudiera tener ahí, puede alterar la investigación. Pero ¿qué influencia puede tener cuando se sabe que la Procuradora General de la República es una persona que tiene serias diferencias con él? Y los otros procuradores tienen serias diferencias con él, que no tiene ningún ámbito de influencia ahí. Digamos, como para alterar una investigación, no, pero se supone la jueza que lo pudiera tener. Y como ella se supone que lo pudiera tener, 18 meses de condena anticipada, de pena anticipada. 18 meses de pena anticipada, porque lo pudiera tener. Yo he puesto un ejemplo a veces, que es igual que, bueno, usted sabe que no se puede consumir alcohol mientras uno está manejando o conduciendo. Entonces a usted lo ven en un supermercado que está comprando 1 litro y hay la sospecha de que como usted después va a salir a la calle, tal vez usted va a consumir eso. O lo paran y ven, pero ahí, mire, ahí adentro usted tiene 1 litro. Y entonces usted sabe que no. Bueno, hay la posibilidad que como usted lo tiene ahí, usted lo use. Algo así. Es decir, hay una suposición y en base a una suposición, condena anticipada de 18 meses. Otra cosa que ella se atreve a decir, pero en los hechos y en esa misma medida de coerción demuestra que no es así, es lo siguiente. Ustedes saben que a nadie se le puede tratar con privilegios. A nadie se le puede tratar con privilegio. Dice que
dice que la prisión preventiva, puesto que una medida de esa o cualquier naturaleza en un centro penitenciario no está exento de ejecutarse en el marco de la igualdad ante la ley, recibiendo la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas que gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades. Es decir, que un procurador que se supone que ha perseguido el crimen, que ha estado al frente de un ministerio público, puede ir a estar en prisión con las mismas personas que él pues ha mandado a prisión. Supongámonos que los Odebrecht estuvieran en Najayo. Que no hay ningún problema en que Jean Alain vaya y esté con Víctor Díaz en el mismo recinto. Eso no hay ningún problema. Y le pongo ese ejemplo para ponerle dos gente conocida, pero puede ser el caso de no de Víctor, que no está acusado de un delito de sangre, sino de un delito económico y que por lo tanto no ejercería violencia contra nadie, sino que él puede ir donde gente que está condenada por crimen y fue perseguida por crímenes o por narcotráfico, él puede estar junto sin problema y que no hay que darle ningún tipo de privilegio por eso. Bueno, cualquier fanático puede decir, sí, ella tiene razón. Cualquier loquito viejo puede decir, ella tiene razón. Pero en una ponderación racional, pues yo creo que esa condición a la hora de establecer pues una prisión se toma en cuenta. Eso se toma en cuenta aquí y en cualquier parte del mundo. Pero bueno, ella supuestamente no tiene privilegio frente a nadie. Supuestamente no tiene privilegio frente a nadie. Pero déjenme referirme a este caso, a ver si no hay privilegio frente a nadie y explicarle a la gente qué hay detrás de eso. Está el caso de Miguel José Moya. Ustedes saben que nadie criticó más que este caballero que está aquí el hecho de que a ese señor, por supuestamente tener que un contrato de 20 millones de pesos, que habían cosas que no se habían cumplido, lo arrastraran a un expediente en el que se estaba hablando de una defraudación de 6,000 millones, pero los que manejaron los miles de millones no están. Sí, y entonces al que manejó un contrato de 20, porque incumplió de 20 millones, porque que había incumplido algunas cosas, lo arrastran al expediente. Eso yo lo critiqué sistemáticamente. Es decir, que entiendo que esa persona no debió estar nunca en ese expediente. Pero así como hay elementos que eran ponderables para no dictar prisión contra otros, era el mismo caso. Era el mismo caso. Porque los tipos penales ahí son muy difusos. Hasta ahora, de todo lo que se ha alegado, son de cosas de naturaleza civil. Lo más importante es que supuestamente se sobrevaluó una obra de miles de millones de pesos, que es la Nueva Victoria, que ha dicho la magistrada Berenice que se construyó sobre un pantano. Se construyó sobre un pantano. Bueno, si eso se construyó sobre un pantano, sin tomar las medidas estructurales que se ameritaban, entonces los constructores no están exentos de responsabilidad. Porque un constructor no puede ir a hacer un asunto donde se va a caer. No puede ir a hacer eso. ¿Por qué? Porque eso es parte de su responsabilidad. Entonces se supone que hay un estudio de suelo y sobre la base de ese estudio de suelo se hace la basamenta estructural sobre la que se va a hacer esa edificación. Si eso no se hizo y ahí se piensa meter gente, entonces todos los constructores de eso tienen que estar presos. Presos y mal presos. Entonces, ¿qué pasa?
que probablemente ahí lo que ocurrió fue lo mismo que ocurrió en Punta Catalina. Punta Catalina se diseñó para hacerse en un terreno que no era eso. Acuérdense que Punta Catalina se iba a hacer en Asua. Está diseñado todo. Bueno, no se hace en el terreno, se hace en otro terreno. Este terreno tiene unas condiciones distintas al terreno donde se iba a hacer Punta Catalina. ¿Qué pasó ahí? Que para hacer la obra hubo que hacer unos fundamentos por la naturaleza del terreno en Pilotillo, una serie de cosas para levantar la obra ahí. Me imagino que quienes construyeron la Nueva Victoria tomaron eso en cuenta. Y si tomaron eso en cuenta, ahí no hay ningún tipo de crimen. No hay ningún tipo de crimen, porque los estudios se hacen para ver qué requiere, cuáles son las condiciones de ese suelo y qué requiere en términos estructurales, qué soporta en términos estructurales. Eso se supone que ahí se hizo, pero si ahí no se hizo, pues los constructores debían estar de cabeza ahí metidos en ese expediente. No. Entonces, ¿qué pasa? Que por el contrario, la operación, la obra fue sobrevaluada. El gallinero, como le ha llamado el señor Santana. El gallinero fue sobrevaluado. Y entonces, ¿qué hizo la Procuraduría General en un gallinero que fue sobrevaluado? Que a todos los constructores les reconoció un pago adicional por el índice, le indexó los efectos de la inflación. Los efectos de la inflación, es decir, yo entiendo que esto es un fraude y sobre el fraude pago más. No, porque en Punta Catalina, donde no hubo fraude por la cuestión que le expliqué del terreno y eso varió el costo de la obra y se produjeron una serie de cosas que variaron el costo de la obra, como el tema era polémico y aunque había razones del consorcio para reclamar pagos adicionales por lo que había ocurrido en Punta Catalina, el gobierno no se atrevió a hacerlo, sino que dijo, bueno, como este tema ha generado escándalos y hay una situación con Odebrecht, tenemos que irnos a un arbitraje internacional y que el arbitraje internacional determine eso. No, pero la Procuraduría entiende que eso fue fraudulento, que está sobrevaluado y llamó a los que lo hicieron para que cobren más. Yo no entiendo. Y los que lo hicieron no están siendo investigados por un asunto que está sobrevaluado y por un asunto que está hecho en un pantano. Pero no están investigados. Pero para nada. Pero ni en sueño. No. Alguna molestia porque hace algunos meses una funcionaria se la informó y se manejó todo. Se manejó. Perfecto. Pero hoy del caso que quiero hablar es del caso de Miguel de Moya. Señores, ¿qué dice esta magistrada tan justiciera? Que uno sabe, ¿qué dice ella sobre Miguel de Moya? De igual modo explicó que José Moya cuenta con domicilio ubicable. Parece que los otros no cuentan con domicilio ubicable. Cuenta con domicilio ubicable y arraigos sociales. Los otros no tienen arraigos sociales. Y la conducta procesal exhibida durante el proceso resulta proporcional a la idónea de imponer una medida distinta a la prisión. A Moya le impusieron una garantía económica y un impedimento de salida. Cosa normal para cualquiera que esté en un proceso de investigación. Impedimento de salida que incluso no quiere decir que no pueda salir. Usted tiene que pedir permiso a las autoridades para salir. Entonces, perfecto. Señores, consideramos que eso es justo. Ahora, ¿por qué la magistrada fue justa ahí? Porque aplicó derecho. Ella no aplicó derecho en nada. Y a ella solo importa un carajo. ¿Por qué? ¿Por qué pasó? Por lo que yo le había explicado a los compañeros aquí, fuera del aire. Más o menos lo había dicho
en público, pero fuera del aire le he dicho. Ellos creyeron que este era un señor ahí que lo había encontrado Jean Alain, que lo había puesto a ganarse 20 millones de pesos ahí. Ellos no sabían la ficha que era Moya. Ellos no sabían la ficha que era Moya. Ellos no sabían en la ficha que era Moya. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué Miguel Moya está con un trato distinto al que tienen todos los otros? Porque Miguel Moya tiene el padrinazgo ahí de un grupo empresarial importante que se la jugó con Luis Abinader, con el tema de las encuestas y una serie de cosas, se la jugaron para definir un resultado en primera vuelta, se la jugaron y él es una ficha clave de ese y de otros grupos. En las batallas que han tenido, en las batallas importantes que han tenido por grandes intereses económicos, Miguel Moya es, digamos, el cerebro estratégico en términos de imagen, en términos mediáticos. Entonces no era verdad que iban a dejar ahí, que le tiraran 18 meses como a los otros. No. Este señor tiene arraigo. Fíjense que la jueza dice, no, él tiene domicilio conocido, los otros no lo tienen. Él tiene un comportamiento, los otros se comportaron como delincuentes ahí. Él tiene un comportamiento distinto. No. A él se le saca su comida aparte para decir por qué tiene una coerción distinta. No, él tiene una coerción distinta porque eso no es independiente nada. Amén de que yo soy el primero en decir que no la merecía porque no debió estar en el expediente. Pero tampoco otros debieron estar ahí. Tampoco otros debieron estar ahí. Y están ahí y están con coerción. No. En este caso hubo una pinza. Entonces no es verdad. Eso que ella dice, no, que aquí no hay privilegio, que todo el mundo. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Ese caballero está con esa medida de coerción flexible. Número uno, porque insisto que él no merecía estar en el expediente, pero número dos, porque es una ficha de un grupo que no iba a permitir ese relajo. No. Al que el gobierno no lo podía tratar así con esa desconsideración. Y por eso esa distinción frente a él, que no es a él, no es a él, es al grupo que está detrás de él. Entonces, ¿hay justicia independiente? ¿Hay Ministerio Público independiente cuando hemos visto el cego que ha seguido toda esta investigación? Bueno, el que lo quiera creer allá él, cambie fuera.